Sí, no, yo esto es algo que tenía súper claro que quería hacer y además no he tenido complicaciones, ha sido un postoperatorio fácil, entre comillas, comparado con lo que son otro tipo de operaciones similares o de similar envergadura, y por supuesto lo volvería a hacer. Yo soy Eduardo López, tengo 28 años y bueno, toda mi vida siempre he tenido como este problema de la mordida. Desde que yo llevé a Jarato, la máscara no fue suficiente. Yo tenía mordida abierta, clase 3, porque tenía hipoplasia del maxilar superior. Entonces, y también un poquito de hipertrofia de lo que es el mentón. No era tanto fragmatismo como tal, pero sí sobresalía mucho y tenía la cara muy alargada. Y entonces al final lo que me han hecho es avanzar arriba para poder encajar abajo y terminar de limar el mentón. No me mareé ni tuve náuseas. Yo lo que sí que noté fue lo que noto ahora, la sensación de tener dormida la mitad de la cara y tensión. Tensión, es verdad que al principio se acompañaba un poco de dolor, molestia faríngea y alguna pequeña herida también por eso, por devitalización de la mucosa de la boca, por tener afolladas las cosas, pues se generan algunas heridas y eso quizás con lo que he podido estar un poco más incómodo, pero la verdad es que quitando la tensión y la inflamación, a 48 horas de haberme operado estoy muy bien. Es un operatorio tedioso, complicado tampoco, o sea, es tedioso porque es verdad que estás en tu casa, tienes la cara hinchada, para dormir tienes que dormir inclinado, porque si no es verdad que notas que se te hincha un poquito más, pero dolor no he tenido ninguno, por ejemplo. Conociendo otros postoperatorios, pues, por ejemplo mi madre que se ha operado de otras cosas, que lo ha pasado mucho peor que yo, pues tampoco diría que es algo que ha sido algo bastante llevadero. O sea, también compañeros míos que se han operado de lo mismo en otras ciudades y tal, pues sí que han estado muchísimo más fastidiados que yo, sin poder prácticamente comer porque tenían la férula, porque a ellos sí le habían fragmentado el paladar superior prácticamente 5 semanas, o sea que, y lo han pasado mucho peor que yo he estado bastante bien en comparación. Pues sí que tardé, pues por lo menos 6 semanitas tardé en hacer vida más o menos normal. Ya pues ir a la feria, todo eso. Pero cuando sí que me noto totalmente reinsertado en lo que era mi rutina, el día a día, que no me supone haberme operado prácticamente ninguna incomodidad, ha sido ahora como al par de mesecitos aproximadamente, pero vida de salir, quedar con gente y tal, prácticamente al mes ya estaba haciéndolo. Todavía sigue siendo pronto porque todavía pues lo típico estoy loco por quitarme el aparato y tal, pero es verdad que ya se ve un gran cambio, la mayoría de gente de mi entorno cercano me lo dice, pero sobre todo la oclusión dental, yo no conocía la sensación de morder y que chocara los dientes, yo tenía mordida abierta y eso no lo conocía. Y aunque todavía es pronto porque han pasado 2 mesecitos apenas, todavía no puedo decir sí, 100%, opérate, pero sí que yo estoy contento. Muchas veces es verdad que ahora mismo en la sociedad en la que estamos lo queremos todo muy inmediato y este proceso hay que tomárselo con calma. Yo mismo me lo he tenido que recordar a mí mismo de que no todo, aunque yo he ido muy rápido, siempre he estado contra él. Ojo, pero todavía tengo que estar así. No pasa nada, al final es un proceso, es más o menos largo, hay gente que tarda meses en recuperarse, lo mío ha sido bastante rápido, pero aún así pues eso hay que tener en cuenta que es algo para lo que hay que tener paciencia y que al final todo llega y pues la mejoría se consigue. No, la verdad es que el equipo médico ha sido espectacular, se ha portado siempre genial conmigo, el trato súper cercano, todo el mundo no para decirme que el cirujano ha hecho una labor súper fina, no he tenido complicaciones de ningún tipo, o sea, además del trato, por supuesto, las técnicas quirúrgicas que son muy avanzadas y novedosas, prácticamente incorporadas por ellos a lo que es la cirugía maxilofacial, pues que no se puede pedir más que un equipo como este.